Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo, Economía Ahora. Tras 20 años de charlar con ustedes, no ininterrumpidamente, hubo una pequeña interrupción debido al gobierno de turno. Pero sí, volvimos, aquí estamos y seguimos charlando en semanas que cada vez se hacen más convulsionadas, más problemáticas, más violentas. Pasamos de la violencia en el fútbol a la violencia en las provincias. Yo vengo de Iguazú, justamente donde hubo un grave problema en Ciudad del Este, que se fue diluyendo en el tiempo, porque pasaron en 40 millones, terminamos en 8, pero bandas que están muy armadas y que eso nos trae problemas a todos, tanto a Paraguay como a Brasil como a Argentina. Y por otro lado, en la provincia argentina, por antonomasia, Santa Cruz, un emblema de inversión de los últimos 12 años. Un emblema de inversión del 48 horas antes de irse el gobierno. Y un emblema de problemas de la gente, no solamente de la política, sino de la gente. Gente que no cobra, ya que la mayoría es empleada pública hace más de 2 meses. Y ahí empezamos a decidir, en base a lo que dice la expresidenta, lo que dice la gobernadora actual. Y a mí me preocupan las cosas que se dicen. ¿Qué quiere que le diga? Máximo le echa la culpa a Mauricio Macri. Una maravilla, un cinismo a toda prueba. Cristina hizo su cadena nacional diciendo que el periodismo, o sea, nosotros los que somos chiquitos y los grandes de otros canales, hicieron esa marcha. Estamos hablando de gente que no cobra hace más de 2 meses y que no ve un horizonte para poder cobrar. Y por otro lado, tenemos a la gobernadora que dice que la provincia está quebrada. ¿A quién le echamos la culpa? 12 años de gobierno kirchnerista, 25 años de gobierno entre el gobierno nacional y el provincial en la misma provincia, y decimos que está quebrada. Y por otro lado tuvimos Venezuela de la semana, esa Venezuela trágica, la Venezuela que se está muriendo de hambre, la Venezuela que está dictatorialmente pegándole por todos lados, y que si hacemos un símil, se nos parece un poco, ¿no?, en Santa Cruz. A mí me preocupa muchísimo, me preocupa el cinismo, me preocupa el no hacerme cargo de nada y me preocupa el saber que fue una de las provincias que más dinero se le envió en los últimos 12 años. Que el gobierno sí está ayudando a la provincia, no en todo lo que puede, y que previamente a asumir Mauricio Macri le llegaron a la provincia 4.000 millones de pesos. ¿Dónde están? Capaz que acompañan a las regalías petroleras, ¿se acuerdan de esas que nunca se supo? Se fueron, pero no sabemos cómo volvieron. Y bueno, por otro lado tenemos al presidente remiso en poner el bisturí en el gasto público, con un problema de que el déficit nos va a llevar puestos si seguimos así, con jueces que se están poniendo los pantalones un poquito y con un gobierno que ante la duda separa a un jefe de policía de la ciudad, saca al jefe de policía y lo manda a tribunales y el juez lo pone preso. ¿Qué me cuenta? Yo me empiezo a poner contento, porque cuando empiece a funcionar la justicia y la educación, vamos a terminar de decir que no tenemos destino. Vamos a empezar a decir que sí tenemos destino. Nos va a llevar 20, 30 años, probablemente, pero de alguna manera hay que empezar. Y usted y yo, probablemente, que no nos teñimos las canas, somos culpables de todo esto, por habernos callado, por haber votado mal, por haber decidido no decir nada, y porque si me va bien, que el otro se joda. Es así. Así que ahora esperemos que el presidente de Estados Unidos, con su gran amigo Trump, resuelva los problemas que tenemos de Argentina con Estados Unidos, que no es exactamente los viajes a Miami, sino los limones de Tucumán, sino el biodiesel y las inversiones extranjeras que necesitamos con creación de trabajo. No inversiones extranjeras que necesitamos para la timba financiera, que esas hay, sino las inversiones extranjeras para la creación de fuentes de trabajo, que es lo que la Argentina necesita para trastocar los planes sociales en trabajo genuino que es dignidad para la gente. Vamos a estar hablando de todo un poco y vamos a estar hablando por una parte de la izquierda con Néstor Pitrola, que ha sacado un libro con respecto a lo que es la izquierda dentro del Congreso de la Argentina. Vamos a estar hablando con un diputado por el tema del Inca, un tema importante, diputado Raffo, tema importante de lo que nos pasó en este gobierno de Mauricio Macri y lo que pasaba antes, y también vamos a estar hablando de economía con Javier Milei, y por supuesto, terminaremos de dilucidar qué pasa con la recaudación
como siempre con nuestro columnista, el doctor Luis María Peña. Señor director, disponga de las cámaras y venimos de lleno con el primero de los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y estamos obviamente con Néstor Pitrola, ustedes lo conocen y muy bien, dirigente del Partido Obrero, con un libro de la fuerza de la izquierda en el Congreso. Obviamente es un raconto de todo lo que hizo la izquierda a lo largo del gobierno anterior y dentro de su participación mucho más activa en el Congreso que anteriormente. Quizás también porque tuvieron mucho más llegada al Congreso que anteriormente, ¿no? Sí, claro, Raúl. En realidad, yo todavía no cumplí 3 años. Como rotamos, fui reelecto, pero no cumplí todavía un mandato. Ahora han sido 3 años muy intensos. Sí. Porque vos lo dijiste bien, y lo refleja el libro. Sí, sí. Es del kirchnerismo al macrismo, ¿no? El papel nuestro en el Congreso frente a 2 gobiernos que han sido presentados como antitéticos. Cuestión en debate. Y cuestión sí, que el totalmente libro, de acuerdo. Claro, cuestión en debate. Si esa es la grieta argentina. El libro lo aborda, porque lo aborda alrededor de nuestras intervenciones centrales en temas estratégicos, tanto durante el gobierno de Cristina Kirchner como ahora durante el gobierno del presidente Macri, ¿no? Y lo que te quería decir, que es totalmente novedosa nuestra participación, sí. Porque la izquierda... Estamos escribiendo una página de la historia, estamos iniciando un camino, una huella con nuestra impronta, porque la izquierda tenía muy poca participación parlamentaria. Sí. Y la que tuvo fue de una izquierda con otro perfil. Hoy ha quedado mayormente asimilado con el kirchnerismo o con Cambiemos, ¿no? Una centroizquierda donde se diluyeron algunos grupos. Este camino de una izquierda obrera y socialista, de independencia política de los trabajadores, que postula a los trabajadores mismos como alternativa de poder, que es el Frente de Izquierda, es totalmente novedoso en el paso por el Parlamento. ¿Y cómo se preparan para justamente esta elección parlamentaria de octubre? Bueno, ¿con la misma estructura que antes? ¿Más participación? ¿Creen que van a tener más participación? Indudablemente la izquierda creció. Claro. Ninguna duda. Es un ascenso desde el 2011 de características muy notorias. Ahora estamos en las vísperas de un acto del 1 de mayo, sí, donde vamos a ir a la Plaza de Mayo y estamos esperando triplicar el acto de la CGT que se encerró en obras sanitarias, lo cual es una foto de un momento político. No, son hechos, son hechos. Bueno, hechos de lo que pasó en la última. Exactamente, porque el de la CGT va a ser un acto con derecho de admisión, claro, para evitar inconvenientes de una burocracia sindical dividida, fracturada, envuelta en negocios, en camarillas
de toda la fractura del poder político, en particular del peronismo. A ustedes son una de las partes que le ha echado la culpa a la CGT de lo que pasó en su movilización. Ustedes son una parte de la culpa y la otra parte de la culpa la tiene el kirchnerismo. Claro, eso fueron en la bandera de la CGT. Sí, lo cual no es cierto, ni por el lado del kirchnerismo ni por el lado nuestro. El reclamo de paro nacional y el enojo absoluto con la dirección de la CGT vino de todos los sectores de la movilización, que era una movilización de más de 100.000 personas. Quizás 200.000. Pero no será que estamos atrasando, hubo una revuelta de la propia base, de los sindicatos convocantes. Este es el enorme momento político. No es porque los dirigentes están atrasando. Sí, se quedaron en el tiempo, se quedaron con la CGT de los gordos, en su momento la tranquilidad, y la base no se siente representada. Totalmente, no te quepa duda. Por eso el ascenso de la izquierda del movimiento obrero, en particular del Partido Obrero. Si vos ves, ahora Romina del Pla está al frente de una gran lista en el principal sindicato de la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA de Baradel. Una gran oposición al frente de 40 seccionales. Hemos ganado el sindicato del neumático nacional recientemente, un sindicato industrial de todo el país. El ascenso que tiene la izquierda en los sindicatos es preocupación del poder. Y en su momento Macri les dijo a todos los gordos, como vos los llamás, que están bien llamados. Algunos son distintas fracciones. Somos gordos, cómodos. Sí, es el sindicalismo. Archimillonarios, el sindicalismo del poder, el sindicalismo empresarial. Exactamente. El sindicalismo de las barras bravas, el sindicalismo de los manejos de los clubes, el sindicalismo que ya está de espaldas al proceso, creo, muy dinámico en la juventud, particularmente del movimiento obrero. Y yo creo que, bueno, Macri le dijo, te iba a contar, a ellos, los voy a ayudar a terminar con los troscos, que es una frase emblemática de un periodo político, ¿no? Bajo el propio kirchnerismo creció la izquierda, como izquierda. También la frase atrás. También la frase atrás. Absolutamente. También. Porque yo creo que se pueden hundir juntos. Claro. Es una sociedad con una mafia. Ahora, ¿cómo explicás vos que la izquierda en este país haya crecido cuando, como internacionalmente, es como que hay un cambio hacia otra cosa? Por ejemplo, Trump es un caso, Marine Le Pen es otro, van todos hacia otro lado. Bueno, ahí viene una reflexión. Y nosotros, Argentina, es como que estamos al revés. Bueno, esa reflexión me interesa mucho. Creo que no estaríamos al revés. Hay una tendencia mundial a la polarización. Crecen opciones por derechas, pero también hay una tendencia a opciones por izquierda. Vos mencionaste muy bien Trump. Sí. Pero antes del fenómeno Trump estuvo Bernie Sanders, que fue el gran fenómeno que gana 22 estados al establishment de Hillary Clinton, dentro del Partido Demócrata, y se estimaba por todos los analistas políticos norteamericanos que si Bernie Sanders era él el que enfrentaba a Trump, ganaba la elección. Sí, sí, claro. En cambio, Hillary no. Y Trump fue cobarde. No rompió con el Partido Demócrata y con ese establishment repudiado por amplios sectores, porque el trabajador norteamericano está barranca abajo. Ese es el gran tema. Las condiciones sociales en el mundo capitalista entero, aún en las llamadas naciones del primer mundo, son de un deterioro extraordinario. Se ha visto ahora en la elección en Francia. Es decir, que vivimos un fenómeno mundial de crisis capitalista que plantea una tendencia a la polarización política. De hecho, en Francia, algún candidato de izquierda radical, que no es una izquierda como el Frente de Izquierda en la Argentina, pero que ha reflejado esa tendencia, ha sido Mélenchon, que obtuvo casi un 20%. Se dividió en 4/4 el electorado francés. Está presente esa tendencia, se reflejó en Francia la tendencia a la disolución de la Unión Europea, y yo creo que en esta crisis el Frente de Izquierda del Partido Obrero en la Argentina tenemos mucho para aportar, porque vamos a ofrecer, y en este turno electoral, lo estamos haciendo en el plano político cada día, en el Parlamento, en los sindicatos, y lo vamos a ofrecer en el turno electoral, una opción política y programática desde el campo de los trabajadores a una crisis que es descargada sobre la espalda popular. Gracias, porque este Néstor. es el gran tema en debate. Pero bueno, te escuchamos, realmente es importante las reflexiones. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener de aquí a octubre grandes charlas.
Sí, gracias por haber con, venido. Con todo gusto. Y bueno, seguiremos charlando. Gracias a vos por la presentación de la Fuerza de la Izquierda. No, para nada, es interesante leerlo. Editado por Planeta, que está en todas las librerías. Es interesante leerlo por la gran actividad que tuvo la izquierda en este proceso de un gobierno y otro. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Una pausa y venimos a hablar del Inca. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, dije, vamos a hablar del Inca, estamos con un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Julio Raffo, gracias por estar acá, diputado. Vamos a ver primero lo que decían los artistas con respecto al Inca. Adelante, director. Financia. No le saca recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? ¿Eso es lo que están queriendo? La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. ¿No se dan cuenta que el cine argentino es uno de los pocos motivos de orgullo de este país? El cine argentino se autofinancia. Da trabajo y es cultura. No a la intervención del Inca. No al atropello contra la industria audiovisual, contra la cultura. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? ¿Cuál sería el beneficio secundario de todo esto? ¿Destruir al cine argentino? Todos los que hacemos cine estamos unidos para pelear por nuestra ley de cine que es ejemplar en todo el mundo. Por el cine nacional y sus trabajadores. Digo no a la intervención del Inca. Por la ley de cine y sus trabajadores, no a la intervención del Inca. No a la destrucción de la ley del cine. Yo defiendo el cine argentino. Defiendo el cine argentino. Yo defiendo el cine argentino. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. No a la suspensión de la ley de cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Audiovisual. Defendamos el cine argentino, defendamos nuestra cultura. No a la suspensión de la ley de cine. No a la destrucción del cine argentino. Bueno, escuchamos una cantidad de actores y actrices importantes con respecto a lo que opinan ellos. Estamos con Julio Raffo, que además de ser diputado nacional es abogado, además ha participado de mucho en cuanto a cine. Sé que también ha dado clases en Cuba, ¿no? También. Permanentemente, hace 30 años que hoy todos los años. Exactamente. Bueno, el problema del Inca, según su concepto, ¿es un vaciamiento o un ordenamiento? Acá los actores en su mayoría están planteando que es un vaciamiento. ¿Hay algo de eso? Bueno, creo que hay problemas concomitantes y superpuestos. Bien. Uno es el injusto, la forma con que fue desplazado Caseta. Sí, totalmente de acuerdo. Se lo planteó como un tema de corrupción. Yo soy de las personas que creo en la honestidad de Alejo Caseta. Pero hubo una tirada de piedra primero y una remontada después. Claro. Lo mismo que Robito, no lo echaron si no renuncia. No, quiero agregar, y pongo las dos manos al fuego, el cuello, por Pablo Robito, que es una persona entrañable y legendaria en la defensa de nuestro cine. Y un apellido histórico. Y un apellido histórico, por el lado de Robito y por el lado de Bárbara Mujica. Exactamente. Eso por un lado. Lo que no quiere decir que Caseta haya cometido algunos errores de funcionamiento, administración. El gobierno el que lo puso tenía derecho a sacarlo. No, el Inca no está intervenido, le pidió en la renuncia a una persona que pusieron. ¿Está claro? Perfecto. Clarísimo. No defiendo la forma como lo hicieron, pienso lo mismo que Campanella.
frente al hecho cómo lo hicieron y cómo maltrataron a la gente, y después viene claro, después empezamos no, pero no era tan malo, sí, no pasó nada. El daño ya estaba hecho, el daño, el agravio estaba hecho. Sí. Robito renunció, Robito no fue echado, Robito renunció. Y lo una cosa, estuve con él cuando los alumnos lo homenajearon, le hicieron una asamblea que lo aplaudieron largamente, y después estuve con él en su despacho. Y me dice, Julio, mi presencia le hace daño a la escuela. La escuela al mando, bajo la conducción de una persona que está en conflicto con las nuevas autoridades, es perjudicial. Claro. Y el principal valor para él era la escuela, defender la escuela. Exactamente. Por consiguiente, ese fue el motivo que él me dijo, mi entrañable amigo. Que la defendió, claro, y la engrandeció. Y la engrandeció como nadie. Bien. Dicho esto, tenemos que decir las cosas como son. El espectador paga un impuesto del 10%. Sí. Destinado al cine. Un fondo que va directamente al cine. Que al Fondo de Fomento Cinematográfico. Ese fondo se modificó en el año 94 con la modificación de la ley. Yo fui uno de los que participó activamente, junto con Luis Puenzo, con el legendario Tato Miller, secretario de SICA que falleció, con Lita Stantic, con estudiantes de cine que ahora son grandes directores. Claro, claro. Y el prestigioso Estamos hablando del 94. Estamos hablando del 94. Entonces eso se incorporó, que la televisión tenía que aportar, y la televisión no quería aportar por pasar películas, y fue muy generosa con nosotros con el dinero de otro. Dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Del dinero que le damos al Confer en aquel momento, le damos la cuarta parte a ustedes. Bueno, yo creo que se perdió en ese momento, en el principio, que había defendido el marrón. ¿Cómo? Ya eso está mal. Claro, yo creo que en la televisión, la televisión tenía que aportar. Se resolvió el problema económico y empezó a entrar dinero al cine. Del dinero que la televisión pagaba al Confer, después al AFCA y ahora al ENACOM. Lo que está en peligro, y en serio peligro, son esos fondos. ¿Por qué? Se está haciendo una ley de convergencia de la ley de medios con lo que era la ley de comunicaciones Argentina Digital. Está bien, tiene que convergir, es un mismo tema, no pueden haber dos leyes separadas. Creo que los dos mienten, los dos taitas mienten y diciendo la verdad. Cuando nos dicen, no pensamos tocar los impuestos, yo creo que es verdad. Lo que piensan, y está ya en la ley, el huevo de la serpiente en Argentina Digital, es sacar al cable del aporte. Entonces el impuesto va a seguir siendo el mismo y la contribución porcentual va a ser la misma. Pero el cable se quiere que no aporte al ese fondo. Y es el principal ingreso del Fondo de Fomento. Y ahora le pregunto como abogado, ¿y en función de qué el cable no tiene que aportar? Bueno, o sea, no hablemos políticamente, bueno, hablemos legalmente. No, la ley de Argentina y la ley si de la televisión aporta, sí, el espectador aporta, ¿por qué el cable no? Bueno, ellos inventan un argumento que es ingenioso, hay que reconocer. Dicen, no usamos espacio radioeléctrico. En la televisión abierta, el satélite, pero acá se trata de la comunicación social. No se trata de si usa el espacio o no el espacio. Claro. Es un servicio de comunicación social. El teléfono tampoco usa el espacio, va por cable o iba con fibra óptica y aporta, ¿no es cierto? Entonces, la amenaza viene ahí. Se hizo una comisión que integra la exdiputada Silvana Giudice, el doctor Pereira, Enoch Aguiar y otras personalidades de esto, para hacer un anteproyecto de ley de convergencia. El ministro Aguad, resolución del 28 de marzo de este año, dijo, la comisión ya cumplió su cometido, presentó el anteproyecto, pero vamos a seguir consultándolo con las entidades. ¿Qué entidades? Grandes empresas. Al cine no lo han consultado, lo tienen guardado bajo 7 llaves. Chao. Señores de la comisión, Silvana Giudice, Alejandro Pereira, Enocha, hagan público esto. Yo me presenté como ciudadano, por derecho de acceso a la información pública, quiero que haga público este anteproyecto. Lo tienen escondido. Claro. Porque en ese anteproyecto está el huevo de la serpiente que tiende a sacar esto siguiendo los lineamientos de la ley de Argentina Digital que se hizo bajo el gobierno anterior. Sí, con el kirchnerismo. Claro. La mano de la televisión ha estado siempre presente, haciendo mucho daño. Decreto del 2005 prorrogándole 10 años la licencia a todo, a libro cerrado. Nos privaron a los argentinos de tener concursos y una televisión mejor. En el 2010 le sacaron como mínimo el 25% al Fondo de Fomento Cinematográfico para contenidos televisivos, para hacer televisión, financiar programas de televisión. El AFCA hizo una resolución diciendo que los programas de televisión del Bacua que se hacían acá cotizaban, valían como producción local en Tierra del Fuego, en Trenquelauque, en Oberá, en Salta, un verdadero disparate. Y Argentina Digital trae esta visión. Las licencias se la dan por aparte de lo que decía la ley de medios. Y
la idea creo que es esta, el peligro es este. Eso estamos combatiendo y lo vamos a combatir. En el Congreso, en la calle, donde sea. Clarísimo, diputado. La verdad, una clase magistral. Bueno, gracias. Nunca entendí, o sea, nunca me quedó tan claro un problema como el de ahora. Era la idea de invitarlo a usted a aclarar, porque yo no estaba de acuerdo con los mensajes, no estaba de acuerdo con que el gobierno quería eliminar a, pero siempre hay una lectura de algo escondido en un cajón, ¿no? Bueno, son más de 40 años de docencia y dar clase entre las 10 y 11 y media de la noche, que hay que esforzarse por ser claro y mantener despierto al alumnado. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber venido a Economía Ahora. Gracias por la invitación. Y vamos a seguir hablando, vamos a ver si en algún momento su pedido como ciudadano, no solo como diputado, sino como ciudadano, aparece a la luz y podemos empezar a discutir Pero eso. le digo una promesa, si me lo dan, el primero que se va a enterar es usted. Le agradezco muchísimo. Hacemos una pausa, vendemos y venimos con el invitado a hablar de economía. Bueno, lo prometí en el comienzo, ¿no? Íbamos a hablar de economía, de lo que nos pasa en el país, con Javier Milei, por supuesto, que con el cual estamos. Gracias, Javier, por estar conmigo. Gracias, Raúl, por invitarme. Primer tema en este punch que vamos a tener es, el Banco Central fijó y ratificó una meta de un 17%, y tenemos un primer trimestre con un 6.3%, con lo cual ya defenestran lo que dijo Sturzenegger. Bueno, digamos, es el mejor funcionario del gobierno, sí, y la verdad que la crítica tanto de los políticos como los profesionales de la economía en su gran mayoría, digo, es equivocada. Ajá. Es decir, estamos en condiciones de alcanzar la meta. A ver, voy a hablar en términos anualizados. Primer semestre del 2016, 60% anualizado. Segundo semestre del 2016 anualizado, 20%. Dato de diciembre, ¿sí? Enero y febrero, limpios de estacionalidad y regulados, en torno al 10% anual. Más 7 que te van a sumar los regulados, estás en 17. ¿Qué pasó? El dato de marzo fue un dato que vino muy malo. Así es. ¿Sí? Ahora, el tema que además lo avisaron de Banco Central, ¿eh? Claro, esto es lo que quiero decir. Tanto, digamos, y eso, por ejemplo, consta en algunas exposiciones públicas, tanto mía como de Diego Giacomini, dijimos, miren que vinieron datos muy buenos de diciembre y enero, pero lo que tiene que ver con febrero, marzo y abril van a estar dando arriba del 2%. Efectivamente, pasó eso en febrero, pasó eso en marzo, digo, en abril va a pasar lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos para lograr la meta en la segunda parte del año, ¿sí? La inflación tiene que ir abajo del 1%. Entonces la pregunta es factible eso? Sí. ¿Por qué es factible? Porque nos habrás escuchado a Diego y a mí, a Giacomini y a mí, repetir hasta el cansancio, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y la política monetaria, en el caso argentino, opera con un rezago de 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que para mediados de año, la política monetaria desastrosa implementada por el impresentable de Vanoli deja de tener efectos. Claro. Se termina la herencia monetaria. Empezás a ver los efectos de la política monetaria de Sturzenegger. ¿Sabes qué? La inflación la vas a ver derrumbarse. Va a estar debajo del 1% mensual, ¿no? Otro elemento en el cual funciona el Banco Central y está funcionando préstamos y están funcionando buenas cosechas y demás. Tema dólar. Todos están criticando el valor del dólar en cuanto a que el Banco Central lo está sosteniendo, porque si no caería más. ¿Es así? ¿Es lógico que el dólar esté así, donde hay economías que no le convienen, economías que más o menos y economías que por ahí sí? Raúl. Dentro del país. A ver, me parece que a esos que dicen que el dólar está bajo, digamos, que me digan cuál es el valor de equilibrio entonces. ¿No? Depende, por eso no es lo mismo un productor agropecuario que
Cristiano Ratazzi, la PYME. Pero a ver, digamos, si vos también consumís distintos bienes. Sí. ¿Sí? Y obviamente, digamos que... Si tenés un sueldo, no tenés 20. Y claro, exacto. Así que digo, todos tenemos ese problema en la economía. Ese argumento, digamos, yo se lo escuché decir a alguien que fue ministra de Economía de una provincia. Es un papelón, es un bochorno. Digamos, entonces, ¿qué? Entonces voy a tener que tener 150.000 tipos de cambio. Pero eso digamos, es una locura eso. Ah, sí. Claro. Estamos hablando de la misma persona. Claro. Una muchacha rubia. No es rubia. ¿No? No es, digo, estoy hablando concretamente de Silvina Batakis, que exactamente. Dijo ese papelón. Te iba a decir griega. Pero bueno, digo, entonces, a ver, claro, vamos... que hay que tener un tipo de cambio de acuerdo a la actividad. Sí, claro, entonces necesito... 200 tipos de cambio. Sí, necesito uno por cada bien que existe en la economía. Es un disparate, eso es, digo, es decir, es una locura. Y la verdad que determinar si un precio... a ver, cuando un precio es de mercado, un precio libre... Es el precio que tiene que hacer, y si no, que alguien me diga cuál es el precio distinto. Digo, porque es una locura, es ser, digamos, fatalmente arrogante, ¿sí? Entonces, yo te diría, si vos me decís, no, hay un problema del dólar atrasado, no. Yo te diría, hay un problema de impuestos adelantados. Bueno, esa es la que sigue. O sea, digo, el problema de Argentina, la competitividad de Argentina, ¿sabes que no es un problema de dólar? Mira, te voy a dar varios argumentos. El primer argumento es... Argentina, digamos, tenía un tipo de cambio en el año 2001, ¿no? Sí. Porque yo hago el quiebre donde hubo un cambio de régimen monetario, ¿sí? Hablas de convertibilidad claro, 1 a 1. Claro, en ese momento Argentina era deudor neto del mundo. Entonces necesitaba vivir con un superávit comercial para repagar su deuda, ¿sí? Más intereses. No, digo, claro, en valor presente, exacto. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, el valor presente de tu superávit comercial tenía que alcanzar para pagar tu deuda neta. Así es. Después de la reestructuración de la deuda, Argentina pasa a ser acreedor neto del mundo. ¿Sí? Si vos haces limpio la deuda neta de reservas, ¿sí? Y con los fondos que tienen los argentinos en el mundo, Argentina es acreedor neto del mundo. Argentina podría vivir con un déficit comercial permanente de 15.000 millones de dólares. ¿Sabes qué? El tipo de cambio del año 2001 no es alto, es altísimo. Porque es propio, digamos, de que vos hiciste una reestructuración de deuda, pasaste a ser acreedor neto, podés vivir... Vos lo hablás en función de la deuda que existía, más la deuda que existió posteriormente, y punto. Y las tenencias la famosa reestructuración de Nielsen. Claro, y la reestructuración, sí, pero los argentinos tenemos un montón de dólares. No, ni hablar. Entonces, digamos, mirá si no podemos... Teníamos más que la deuda. Y por eso te lo digo. Sí, claro, muchísimo más que lo que tenemos de deuda. Entonces, digo, mirá si tenés para apreciar el tipo de cambio. Ese es un argumento, si vos querés. El otro argumento es, mirá, cuando vos tomás contra Brasil, estamos devaluados 60%. Contra Uruguay, 35%. Y contra el resto de América Latina, 40%. Si la única moneda de porquería tiene que ser la nuestra, ¿sí? Ahora, el otro punto es, si vos me decís, mirá, en realidad yo tengo una política fiscal que me aprecia la moneda, sí, bueno, pero entonces, digo, vos no me podés pedir que yo destroce la política monetaria, que tenga un mamarracho monetario, porque la tengo que adaptar al mamarracho que tengo en el plano fiscal. No, si yo tengo una buena política monetaria, tengo que mantener la buena política monetaria y corregir el mamarracho fiscal. Hablando de mamarracho, de lo que pasó en el gobierno anterior con respecto a las reservas que deja Néstor, que me preocupaba, porque venía muy bien con el viento de cola, $800 la soja, obviamente. Teníamos hasta el coche del abuelo guardado en el garage, todo. Cuando se va Cristina, el Banco Central está quebrado, y volvemos a tener más de 50.000 millones de dólares de reserva. En lo que llevamos este gobierno, que según los kirchneristas, Macri tiene la opción de que destruyó el país, una capacidad espectacular, y según yo creo que cambiaron muchas cosas. No se han hecho muchas todavía, porque el tiempo no alcanza, pero sí se cambiaron muchas cosas, como ejemplo el Banco Central. Bien, es la única institución que creó este gobierno, digo. A ver, vamos a esto. Lo primero que habría que explicarle a los kirchneristas que la economía no es de 2 minutos. Obvio. ¿Sí? Es decir, es un proceso de acumulación en el tiempo. Es decir, fueron el peor gobierno de la historia. Se comieron el capital físico, humano, institucional, social, hicieron un desastre, dejaron desequilibrio fiscal enorme, un desequilibrio en el mercado cambiario con cepo. Qué contención que tenés, Javier Milei. Se comieron.
En otro lado dicen que se afanaron, pero muy bien lo tuyo. Bueno, digo, ponele la definición que quieras. Ahora, entonces, la verdad es que vos no, digamos, a ver, si yo me dedico a, no sé, a producir fideos, ¿sí? Entonces tengo una máquina que produce fideos y toda la que gano me la patino y hay un día que la máquina deja de funcionar. Entonces, ¿qué? ¿La culpa es del que prendió la máquina el día que dejó de funcionar o el que se la comió, digamos, Claro, que no la reinvirtió que no la reinvirtió. ¿Qué? Bueno, está claro, digo, ¿cómo es eso? Sí, o sea, sí. bueno, esto es exactamente igual. Ahora, en cuanto a las reservas, el kirchnerismo se fue con menos de 25.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Pero eso había 10.000 millones de dólares de encaje, había 10.000 millones de dólares con los chinos, ahí tenés 20.000, ¿sí? Tenías deudas con importadores y con bancos como el BIS, por ejemplo, que te sumaban ponerle 10.000 millones más. Es decir, tenías 5.000 millones de dólares netos negativos, reservas, ¿sí? Hoy, digamos, tenés más de 53.000 millones de dólares. Es cierto, hay partes que son de los bancos y hay partes, digamos, que... ¿Y cuántos teníamos genuinos? Bueno, Aprox. tenés 20.000 millones de dólares de los bancos, 10.000 millones de los chinos, ahí tenés 30.000, ¿sí? Bueno, te queda el resto, tenés 23.000 Más de 20 genuinas, ¿sí? De menos 5.000. Sí, sí. Última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Vos hablabas del Titanic la última vez que viniste acá y decíamos que íbamos a romper el témpano y lo podés, como decían en su momento los kirchneristas, que iban a romper el témpano, ¿no? Hoy, ¿cómo harías vos en el pantalón de Duhovne para que la nave camine? Yo encararía desde el primer día una reforma fiscal integral. Pero en serio. A ver, primero, elimino de cuajo los subsidios económicos. Rearmo todos los contratos de modo tal que las empresas puedan tener valor. Si tienen déficit de caja se van a poder financiar porque ahora valen. Entonces, si vos le cambiás el plazo de concesión, le cambiás, digamos, la política de endeudamiento, le cambiás el programa de inversiones, le cambiás el management fee, ¿sí? Tenés que ajustar muy poco las tarifas, la podés hacer escalonada en el tiempo, las empresas tienen valor y eso te va a generar un par de efectos. El primero, que te ahorraste 5 puntos del PBI, ¿sí? De déficit fiscal. Que lo tenés que hacer. Claro. Y sí o sí. Claro, y por otra parte, además, digamos, vas a tener inversiones, porque ahora sos creíble, porque ahora tenés un contrato que vale, sí, y ahí habría inversiones. Lo otro que yo haría es eliminar de cuajo la obra pública, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las inversiones de infraestructura, yo diseñé un mecanismo junto a Diego Giacomini que consta en la metodología chilena con unida a la metodología de Perú, unida a la metodología de los suizos de sistema de incentivos. Eso hace que vos, digamos, con garantías de ingresos mínimos, con way outs por si hay desvíos importantes y un buen esquema de incentivos, esas garantías al gobierno no se le ejecutarían nunca. Con lo cual, digamos, te eliminas 5 puntos del PBI y podés hacer obra pública o de infraestructura sin que te cueste un mango. Eso te permite ahorrarte 10 puntos del PBI. ¿Sabes lo que hago? Lo primero que reviento son los impuestos al trabajo, ¿sí? Para que haya incentivo, para que se tome gente, ¿sí? Y después lo que elimino es el impuesto a las ganancias reinvertidas, las hago cero. Si vos reinvertís, te cobro cero de impuesto a las ganancias, ¿sí? Con lo cual le pego un fuerte shock a la oferta de la economía. No, ¿dónde está? Generaste trabajo, bajaste las cargas sociales. Claro, entonces en la medida que yo voy generando trabajo, empiezo a limpiar los 2 millones de empleados públicos que me sobran. Con lo cual también después... Se reabsorben. Claro, porque me lo va a absorber el sector privado que tiene más productividad. Entonces, voy a hacer subir el PBI, voy a hacer subir el empleo, voy a aumentar la productividad y hago despegar el país de una vez por todas, achicando el déficit fiscal, ¿sí? Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que si no lo sabes explicar o no tenés la valentía, sabes que no tomes el puesto. Está bien. Gracias, Javier. Gracias por haber estado con nosotros. Y no dijimos nada de los políticos, fueron los únicos que ganaron plata en los últimos años. Definitivamente. Sin inversión. Sin inversión. Gracias por haber venido. Son los culpables de lo que estamos, de cómo estamos. De cómo estamos. Obviamente. Una pausa y venimos a hablar un poco de lo que dijo Javier con respecto a impuestos con el doctor Luis María Peña. Gracias. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de Repar, y miren lo que tenemos en la mano, es espectacular. Colección práctica de impuestos, lo nuevo, ganancias de tercera, sociedades, Claudia N. Cerchiara, declaración jurada 2016-2017, con todo lo que tenemos que saber. Es un pack de Repar nuevo, absolutamente nuevo. Por otro lado, colección práctica también, ganancia mínima presunta, Hernán M. de Agostino, práctica integral, consultas frecuentes, práctica de inspección, doctrina jurisprudencial aplicada, actualización online, por supuesto, y estamos hablando 2016-2017. Es el pack de Repar. Ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, transferencia de inmuebles, contribución especial. Es una separata donde tiene ley, decreto, normas complementarias, selección de jurisprudencia, cuadros y esquemas, preguntas de autoevaluación, incluye las modificaciones introducidas por la ley 27346, impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas, dólar futuro. Y por supuesto, todo este pack se completa con los impactos del blanqueo en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y bienes personales y ganancia mínima presunta, de María Josefina Bavera, Claudia N. Cerchiara, Hernán de Agostino y Fernando López Chiesa. Todo esto es el pack de Repar que ustedes lo tienen que tener porque tenemos que empezar a liquidar, mis queridos colegas. Empezamos a liquidar ya impuestos por el mes de junio y tenemos que estar totalmente al día. Así que el Repar, su libro en impuestos. Estamos con el doctor Luis María Peña. Luis María, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. Nosotros habíamos hablado de un montón de cosas en la semana pasada y nos había quedado inclusive que pasó una reducción de retenciones y lo positivo de la reducción de retenciones a tal punto que el licenciado Abad lo declaró con el ministro de Economía con gran sorpresa que habiendo reducido las retenciones aumentaron la recaudación, cosa que nosotros venimos diciendo hace más o menos 10 años. Sí. Justamente Javier planteaba un poco eso, ¿no? Reducir y generar más impuestos por mayor actividad, en vez de frenar. Es algo que es básico. Las recaudaciones no pueden crecer, la recaudación fiscal no puede crecer simplemente por el aumento de impuestos o aumento de alícuotas, porque existe la llamada curva de Laffer, que cuando llega a un cierto punto se viene abajo como un tobogán, porque es impagable, porque es confiscatorio y desaparece. Están las formas, pensando de que la política tributaria es un instrumento de la política económica y se han tenido resultados. Es decir, eliminando en algún tipo de cultivo y reduciendo en otros las retenciones, ha conseguido, lógicamente, un gran salto en las exportaciones. Claro. Esto trae como colofón mayores ganancias para el productor. Como pagó mayores ganancias, equilibró y en algunos casos superó la recaudación que hacía con las retenciones, las malas vidas retenciones, que entre paréntesis más de una vez hemos dicho que eran retenciones indebidas. Asimilándolo a una figura penal, no es eso, pero es el grito de la desesperación. Es lógico que pase eso y es lógico que alguna vez lo prueben, porque siempre estamos en la fácil
de aumento tasa, y ya la gente no quiere saber más nada. No, es que ya no. No da para más. No da para más. Bueno, de Macri, por otro lado, da instrucciones sin tocar planes sociales, como hablaba Javier Milei, por ejemplo, da instrucciones para que la nación, las provincias y los municipios empiecen a optimizar y reducir gasto de tipo operativo, sin hablar de reducción de personal aún. Bueno, esto también lo venimos chamullando desde hace muchos programas, muchos años. El gasto público ineficiente, improducente, claro, político, demagógico, tiene que ser limitado por todas las provincias. No pongo el caso de Santa Cruz, porque eso ya parece, eso sí, qué suerte tendríamos si tuviese, por ejemplo, el espíritu de los puntanos que quieren abrirse del país. Ojalá se nos fuera Santa Cruz del país, porque ese es un cáncer que la nación no puede soportar más. Y lo peor del caso es que no fue como consecuencia de no haber tenido los bienes naturales que Dios le proveyó a la región, que los tiene, sino producto del desmanejo y, por supuesto, no quiero hablar de toda la catarata de juicios por apropiaciones ilegítimas, asociaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Y causa gracia cuando la gobernadora, no puede ser gobernadora, es decir, en cierta manera yo voy a parafrasear a quien me antecedió, no se puede poner un mamarracho si no tiene capacidad, y decir, nosotros lo que hemos heredado, tranquilo, que lo que heredó es de la familia. Esa reducción es muy importante. Con la reducción del gasto, porque no hacemos nada con la recaudación, si el gasto público salvo lo que tiene que ver con el costo social. El costo social no se toca, por supuesto. Estamos de acuerdo, Luis María, pero debería, a lo largo de los años, este costo social empezamos a pagarlo en el desmuelve del 2001. Sí. Estamos en el 2017. Debería haber sido, con una bonanza tan impresionante como la que hubo, haber habido una reconversión de lo social a lo productivo, a lo lógico. No se ve. Pero no se ve. No se ve. O sea, si hablamos de que Duhalde tenía un 40% de pobreza y Kirchner después de 12 años deja 30% de pobreza, no se mejoró nada con la mejor etapa económica de la Argentina. Y aparte de todo, digamos, todo lo que trató de imprimir el Estado, el gobierno nacional, en cuanto a terminar con la empleomanía, el 10% de incremento en un año que tuvo Santa Cruz. Ojo que el promedio en todo el país es del 10% de incremento de empleados públicos. Que entre paréntesis, como son sobreabundantes, nada produce. Ni siquiera el trabajo burocrático que le toca. ¿Y las pensiones no retributivas manejadas por el Congreso? Bueno, ese es un asunto. Por primera vez, y esto me parece muy bien, por primera vez se van a controlar. Excelente. Primeramente, son las contribuciones no retributivas y las pensiones graciables, que se les adjudica a los diputados y a los senadores. Así es. Y nunca nadie controló si era una necesidad. Si necesita o no necesita. Claro, porque resulta que hay gente que tiene propiedades y tiene una pensión graciable, todo porque era pariente o amigo. Si eso se controla, como diría de Pablo en latín, flor de quilombo, pero no importa, claro, pero es lo siguiente. El momento es para tomar el toro por las astas. Es necesario. Nosotros no podemos tolerar de que los gobiernos sigan cometiendo los yerros de siempre y tropezando siempre con la misma piedra. Y ahora vamos a la última promesa que nos hicieron y que con vos hablamos 20 años hace. La reforma tributaria. ¿Qué querés que te diga? Me parece que esta vez va en serio, me parece. Pero no quiero decirlo muy fuerte, Hay una frase de Borges, en Fundación Mitológica, que dice: a mí se me hace cuento. Y hay un libro
de Del Priore, tanguero, que dice también Pisa, a mí se me hace cuento. Y a mí también se me hace cuento, porque ya no lo creo. Pasé toda mi vida en la Dirección General Impositiva, luego el tiempo posterior, y siento hablar de la gran reforma tributaria y no la vi. Lo que vi fueron parches. Algunos que fueron óptimos y dieron resultados de ese tenor. Sí, sí. Y la mayoría fue solamente un incremento de elementos de distorsión en la ecuación económica. Ni más ni menos. Ahora, no lo creo. Formaron ya la comisión. En el día de ayer formaron la comisión bicameral. Va a estar a cargo, creo, la presidencia del oficialismo, y me parece bien, porque está el economista Laspina, con lo cual veo la seriedad. Sé que cada uno de los integrantes está buscando su cuerpo de asesores para sacar lo mejor, de forma tal que en los 365 días, que es el plazo fijado, tengamos un nuevo código integral tributario que pueda tener las cualidades de efectividad, de pagabilidad, de justicia, de equidad, y no los digamos, impuestos de súper distorsivos, como el impuesto al cheque, el impuesto a los ingresos brutos provinciales. No, es que va a tener que regular todo. No, por supuesto, no se va a poder de la noche a la mañana poner en ejercicio algunas normas que están en la ley. Es decir, ya a los jueces que están ya no lo podemos amontonar contra la pared y decirles paguen o no paguen. Y tampoco el ajuste por inflación de los balances impositivos también va a ser algo que no va a tener éxito. Pero hay tanto para hacer y podría ser un logro magnífico. Sería la gran obra de un gobierno. Ojalá que te escuchen, ojalá que nos escuchen, porque nosotros lo venimos pidiendo hace rato y que creo que el pueblo argentino se lo merece después del gran esfuerzo por temor que tuvo el blanqueo y el gran esfuerzo por atraso e imposibilidad que tuvo la moratoria, que es necesaria otra, se lo vuelvo a decir al licenciado Abad, porque lo que pasó entre mayo 2016 y hoy es casi un año donde con problemas también se necesita. Esperemos que la reforma tributaria va a ser un beneficio para todo el país y el argentino lo merece. Sí, efectivamente. Una semana más con ustedes, una semana más que nos estamos viendo. Tienen nuestro Twitter, tienen nuestro canal de YouTube, tienen nuestro mail. Comuníquense y nosotros les vamos a responder. Tienen nuestro contestador, que simplemente para dejar su mensaje y su teléfono para contestarle. Una semana más, los esperamos dentro de una semana con todo lo que usted quiere escuchar con nuestra verdad. Gracias.